Listo, ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, Gustavo, gracias por estar acá. Gracias por ser el primer lector que le va a dar vida y que va a romper el celofán de esta sección del blog que he llamado Voces Lectoras. Y bueno, ya yo recibí tus respuestas al formulario, a la pregunta en la que en la que me voy a basar luego para redactar el artículo, pero hay bastantes respuestas que me llamaron la atención y me gustaría ahondar contigo en esa respuesta. Obviamente nos va a permitir profundizar en tu experiencia como lector, en esa pasión Ujú. que tienes por la lectura, que al final es el objetivo de esta sección del blog Voces Lectora, es dar a conocer eso que hay detrás de todo lo que nos gusta, los libros, de todo lo que nos gusta leer distintos tipos de libros, ¿no? Porque yo creo que hay lectores para todo. Algunos preferimos Sí, unos géneros en particular, algunos nos decantamos por otro tipo de género, hay quienes critican, quienes la pidan algunos géneros, ¿ok? Pero bueno, al final hay para todos los gustos. Entonces, antes de empezar a andar en esas preguntas, cuéntame un poco de manera general quién es Gustavo como lector. mira, Carlos Gustavo como lector es tan amplio y cambiante como en el resto de mi vida, ¿no? Como lector busco eh, lecturas que me hagan crecer o lecturas que me hagan entretener. Busco sumergirme en historias, en literatura, en algo que me haga descubrir cosas, o busco sumergirme en temas, profundizar en temas de interés, profundizar en temas que me permitan aprender o que me permitan compartir con otros eso que voy aprendiendo también. Entonces, como lector soy un curioso que va descubriendo y va probando y va por la vida como haciendo mercadito, ¿no? Como cuando sale, qué sé yo, una mayonesa nueva, que dice, ay, déjame llevarla para probarla. Así soy como lector. Ay, mira, este tema me interesa, pues a ver qué tal. Así soy como lector. Ya, y cómo Gustavo usa ese placer de la lectura en tu rama profesional. Eres coach, Mira, Carlos, ¿ok? ¿Cierto? como bien sabes, yo me dedico a eso, a la formación, a la facilitación, al desarrollo de otros, tanto a nivel organizacional como consultor, como a nivel personal, como lo que yo he llamado consultor de bienestar, donde he mezclado todo lo que he ido aprendiendo en estos temas de bienestar para acompañar a otros a vivir mejor. Entonces, uso la lectura para eso. Hay libros que llegan a mí y me transforman y aprovecho esa transformación para compartirla con otros y llevar ese mensaje a otros, como quien ve una película o escucha una canción y le dice a un amigo, mira, escucha esta canción porque está buenísima, o mira, ve esta película porque está muy buena y te va a gustar. Yo hago eso, yo tengo la lectura y reúno al grupo de gente, miren, vamos a probar esto que sé que les va a gustar, que sé que funciona. Y eso es lo que hago para aprovechar esa lectura, compartir esos conocimientos, compartir esa información importante con esa gente que puede estar necesitando que les llegue esa información. Y yo creo que nos pasa a todos como lector que tú lees un libro que te gustó muchísimo y quisiera que medio mundo lo leyera y a quien puedes tú se los recomiendas, pero bueno, a veces particularmente yo digo, bueno, ay, ¿por qué no lo lee? ¿Por qué? Pero bueno, yo creo que es parte de los gustos por la lectura. Ok, entonces fíjate, ya vamos a empezar a desmenuzar un poco esas respuestas al formulario que te envié y las que particularmente me llamaron la atención, ¿no? Ujú. O sea, primero, una de las preguntas, donde te preguntaba, donde en el formulario pregunto sobre cuál es tu primer libro, ese que recuerdas que te impactó. Y obvio, me sorprendió muchísimo que en cuarto grado de primaria tú hayas leído El Túnel, ¿no? Que es un libro muy denso. Ok, eso me llamó la atención, pero me llamó mucho más la atención y es
curiosidad genuina, que me cuentes un poco eso que tú dices ahí, que bueno, te enganchaste con la lectura a partir de ese libro que te gustó, pero el comentario que haces de disfrutar de la biblioteca de un vecino, cuéntame, ¿qué es eso? Mira, ¿Qué experiencia fue esa? mira, Carlos, yo no vengo de una casa o una familia de lectores. Vengo de unos papás que, bueno, que quisieron educarme, que quisieron que me formara, que me ayudaron a darle prioridad a la educación, pero no tuve el ejemplo de lectura. De hecho, el único libro que yo había tenido en mis manos era el cuento del soldadito de plomo Ajá. y los libros de primaria, que ahí leía los cuenticos que veían en la sección de castellanos, porque en mi época el libro de primaria era una enciclopedia que tenía una sección para cada materia. Pero en cuarto grado, la maestra nos dice, bueno, escojan un libro para leer, no sé qué, y compartirlo aquí después comentando. Y yo estaba en casa de una prima y tenía una bibliotequita allí, no sé qué, yo vi un libro que se llamaba El túnel y yo, yo me voy a llevar este para leerlo. Y Ok. agarré el libro. Yo empiezo a leer esa historia y lo recuerdo desde la madurez que tenía en ese momento, cómo me cautivó la forma en la que está relatado, ¿no? Que el hecho de que el final lo sepas desde el principio y que te vaya explicando todo por qué hizo lo que hizo, eso para mí fue bastante interesante. Y tenía un vecino, compadre de mi mamá, y nosotros íbamos mucho para allá en las tardes que se a tomar café y ellas a echarse chismes y no sé qué. Y él tenía dos cosas que a mí me apasionan también. Pinta, no viven aquí, ya no son vecinos míos. Pinta, y yo desde pequeño me ha gustado mucho la pintura, el arte y todo esto. Y tenía una biblioteca inmensa con una colección Salvat, creo que era, o algo así, Salvat, ajá. de libros de bolsillo, donde había, bueno, estaba ahí media literatura mundial. Y yo empecé a decirle, oye, ¿sabes que acabo de leer este libro del túnel, que no sé qué? Y me dice, se quedó asombradísimo de que un niño de cuarto grado, 10, 11 años, qué sé yo, la edad que yo tendría, ese libro cae en mis manos, porque ahora yo lo veo y lo quiero volver a leer en este momento. Y empecé a compartir, bueno, a leer todo lo que él tenía allí. Eh, a Robinson Crusoe, agarré el retrato de Dorian Gray, bueno, Pedro Páramo, pero iba agarrando, iba leyendo, iba agarrando, iba leyendo y siempre tenía algo que leer. Y me acuerdo que en bachillerato, cuando mandaban a leer las novelas y todo esto, yo creo que yo era el único que se leía los libros y me disfrutaba hacerlo. Y me acuerdo que el lunes teníamos, qué sé yo, el examen o lo que fuera que la profesora iba a hacernos con el libro. Y yo pasaba sábado y domingo en la cama leyendo el libro, pero feliz disfrutando. Lo que hace cualquiera hoy en día con un maratón de series, lo Ajá. hacía yo con el libro. El fin de semana echado con el libro en la mano y llorando con María y sufriendo con todas las historias. Y entonces para mí fue muy sabroso que mi acercamiento con la lectura fuera con la literatura, porque fue descubrir otros mundos, descubrir historias, descubrir visiones y apasionarme por personajes. O sea que a mí me pasó algo similar en casa de una tía, pero fue que descubrí unas cajas con libros del círculo de lectores que tenía mi tía, entonces de ahí saqué yo bastantes libros para leer. Ok, ahora Me sí. caí, Sí, sí, me imaginé, me seguramente, caí. seguramente la conexión. ¿Sabes esas Fallas en la internet. no puede ser ay, otra vez. Yo te estoy escuchando. Sí, bueno, nuestra cotidianidad, nuestra Sí. cotidianidad. Sí, no, bueno, no hay problema. Ok, mira, otra de las cosas que me llamó la atención de tus respuestas al formulario es que tú tienes un libro que llamas Libro Metro. Me imagino que por el metro, ¿no? Por el metro de Caracas. Pero lo que me llamó Sí, o que me llamó la atención y quería preguntarte era, ¿es un libro diferente al que tú estás leyendo, que siempre cargas en el bolso? ¿O es el mismo libro que estás leyendo y continúas en la casa? ¿O solo lo tienes para el metro? es un libro exclusivo para el metro. Y ¡Oh! surge desde que estaba en la universidad, ¿no? Porque continuaba leyendo, pero en la universidad, pues,
te absorbe, pero yo decía, yo tengo que buscar tiempo para esto. Entonces siempre que tenía alguna historia que llegaba a mis manos, era en el metro, era el momento en que la leía y me quedé con ese hábito y tengo mi librito siempre, siempre encima. El de ahorita es Una mochila para el alma de Elsa Punset. Oh, Y, ya. y es el libro exclusivo para el metro o la camionetica para aprovechar el tiempo en el que estoy allí. Y no sé, llámalo maña, llámalo manía, como sea, pero es el libro exclusivo para disfrutármelo allí, que sea diferente a todo lo que esté leyendo, ¿no? Porque ponte que esté leyendo algo de Walter Rizzo o algún libro de PNL más teórico, más denso. Entonces, ese librito es como el relax, el Claro. despeje, el aprovechar ese momento para entretener al cerebro sin saturarlo de información, ¿no? Ya. Entonces, me gusta mi librito metro. Te iba a preguntar si tenías algún género o si el libro Metro era una novela, pero ya me aclaraste cuando explicaste de que puede ser una novela, pero también puede ser un libro de autoayuda, puede ser un libro de PNL, puede ser un libro Sí, de inteligencia emocional. Ok, entonces sería cualquier género el que tengas en ese momento es el que vas a tener disponible para tus viajes en Metro. Ok, sí. otra de las preguntas que yo hago, y ya te voy a explicar un poquito el contexto de por qué esa pregunta. Y bueno, qué Ujú, lástima que no tenía esta respuesta antes o que no habíamos hablado del tema antes. Te preguntaba si alguna vez habías tenido la experiencia de ser lector cero o ser lector beta de un libro y respondes que no, entonces ya te voy a tomar en cuenta para el próximo. Porque precisamente para el segundo libro yo estaba buscando lectores beta y que particularmente fueran hombres. Porque yo tuve, durante el ujú, desarrollo del segundo libro, de las piezas rotas, yo tuve dos amigas, ¿ok? Que me sirvieron como lectores cero y me acompañaron durante todo el proceso. La segunda novela es una novela ujú, más que habla sobre la mujer, ¿ok? No es exclusivamente para mujeres, pero sí habla y toca el tema que son muy cercanos a las mujeres. Y obviamente yo tenía el punto de vista de ellas, dos como lectores cero, pero yo necesitaba también entonces que un hombre, un caballero, lo leyera y me diera su opinión. Entonces tuve como una semana buscando y ujú, preguntando quién tenía la disponibilidad porque necesitaba que obviamente fuera dirigente en cuanto a la lectura. Al final conseguimos a ujú. través de una de mis lectores era cero a un amigo de su hija y lo leyó, ¿ok? Pero ya te voy a tomar en cuenta, Gustavo, para que participes en el próximo proceso como lector cero, ni siquiera como beta, como lector cero en el proceso. Listo. Pues a la Eh, orden, qué experiencia tan fascinante. Sí, Gracias. sí, de verdad. Bueno, yo particularmente nunca he sido lector, nunca he sido ni lector cero ni lector beta de ninguno, pero bueno, sí, la experiencia que me han comentado las amigas que tanto me acompañaron Ujú, en la primera novela como en la segunda, es otra cosa, ¿no? Como tal. Otra de las respuestas aquí, ¿por qué prefieres libros físicos a los digitales o a los audiolibros, Gustavo? por un tema de comodidad, primero, un libro físico no se le va a acabar la batería y no te va a dejar con las ganas de leerlo en el momento en que estás más allí. Y yo soy altamente kinestésico y necesito el contacto, el tenerlo en la mano. Y otra razón más orgánica, más biológica, mis ojitos, eh, yo aunque uso lentes, no logro nunca llegar a ver bien. O sea, los lentes me ayudan a ver un poquito mejor, pero no me ayudan a ver perfecto. Y la pantalla tiene un efecto de cansancio en mí por la luz, por la posición y todo esto. Entonces yo siempre voy a preferir el libro físico. Además que soy niño de los 80, estamos acostumbrados a lo físico Sí, y crecimos viendo la transformación a lo digital, pero las raíces están allí. claro. Bueno, yo prefiero los libros físicos también y la razón es, coincido contigo, yo soy kinestésico. Para mí es súper importante el tener el libro, el olor al libro, ¿no? Tuve y tengo y he probado la experiencia con lo digital
Y si lees en tablet, efectivamente hay ese efecto que tú comentabas, pero si lees en Kindle, o sea, la Kindle tiene esa particularidad de que la luz de la pantalla es opaca, o sea, tiene un efecto de papel, ¿no? Entonces, ese efecto de la luminosidad en la lectura es casi cero, ¿no? Pero sí, definitivamente coincido contigo, yo prefiero, somos de los 80, somos de esa época, pero prefiero lo físico. Cerebro. La realidad de Venezuela. La realidad de Venezuela, que se va la luz, se va la conexión. Ok, te tenemos de vuelta. Aquí está. Sí, mira, otra de las preguntas que Ujú. no tanto la respuesta me llamó la atención, pero a raíz de esa respuesta, quiero que me cuentes en la pregunta de cuál es tu lugar favorito. Tú respondiste que donde quiera que puedas sacar un libro y leer. ¿Cuál ha sido el lugar más, te lo voy a decir como dirían los chamos ahora, más friki? ¿Ok? Más inesperado, donde tuviste que sacar el libro y continuar con tu lectura. No, no se me ocurre ninguno porque, este, mira, yo he leído en el metro, en el parque, en plazas públicas, en mi cuarto. He leído en casas donde he dormido que en ese momento que me despierto, que nadie se ha levantado allí, que entonces estoy allí con mi librito. Con tu libro metro, saca tu libro metro y... Ahí rompo la regla del libro metro, sí, Claro. pero no recuerdo un sitio así muy fuera de lo común donde haya leído. Quizás irme al Parque del Este a sentarme a leer sea lo más, eh, lo más extraño, porque trasladarme, yo vivo en La Pastora, trasladarme desde mi casa hasta allá solo con la intención de leer, pudiendo haberme echado en mi cama, es quizás lo más friki, no por el lugar, sino Claro. por la situación, por ir a otro sitio. Mira, me fui a leer a la iglesia Oh. en un momento en que estábamos en los días o en los meses posteriores a la tragedia de Vargas. Estaba en mi casa un ahijado de mi mamá con la esposa y los tres hijos, las tres niñas. Y esas niñas no me dejaban, me perseguían a sol y a sombra, querían jugar conmigo todo el tiempo. Y hubo un día que yo me fui, estaba desesperado por leer y yo me fui a la iglesia a leer. Eso me acaba de venir ya y me senté allí a leer el libro, Ok. Es válido, sí, sí, buscando sí. un espacio más tranquilo. Es lo más Sí, claro, friki exacto. que he hecho por leer. Y de hecho es un ambiente que Sí. se presta para eso. Ok, otra de las preguntas que me respondiste, ¿qué libros cambió tu vida y tu forma de ver el mundo? Y tú respondiste cinco Ujú, libros. O sea, El mundo de Sofía, de Justin Gardner, Hacia una nueva tierra de Eckhart Tolle, Paula de Isabel Allende, Ética para Amador de ujú. Sabater y El Principito. ¿Ok? De eso yo he leído El Principito solamente. Pero ¿cuál de esos cinco crees tú que te impactó más? Sin duda el Principito. A qué Y edad lo leíste? el Principito tendría 12 13 años, la primera vez. Y desde los 17 hasta los 24 lo leía en cada cumpleaños mío o en las fechas Oh, de mi cumpleaños. Y me impacta porque es uno de esos libros que puede ser subestimado por mucha gente, pensando que es una historia infantil, pero la profundidad que tiene y lo que te vas consiguiendo cada vez, y lo que vas descubriendo cada vez, y lo que te va enseñando cada vez, es muy significativo. Entonces, y tener la experiencia de haberlo repetido tantas veces y disfrutarlo como regalo para mí, creo que de esa lista estaría en el número uno. el número Aunque uno. lo puse de número 5, es Sí, el ok. último que está en la lista, eh, Perfecto, perfecto. pero en el ranking es el primero. Y del libro La carta a un niño que nunca nació de Sofía Falassi, ¿te hizo llorar o te hizo reír? Me hizo llorar, pero a moco tendido. Es una historia tan, tan,
tan conmovedora y tan dura, tan cruda, y además las condiciones en las que la leí, porque yo, yo soy licenciado en educación y tenía una materia que era un seminario de formación docente, y el seminario era leer un libro semanal y hacer un ensayo relacionando el libro con la educación. Y Oh, ese no lo elegíamos nosotros, los ponía el profesor y nos puso a leer Carta de un niño que nunca nació para relacionarlo con la educación. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy yo con esta historia tan cruda que me hizo llorar ese momento en el que Oriana, la autora, que además es autobiográfico, ya decide que sí quiere tener al niño y lo pierde? Ese momento para mí fue demoledor, porque este, me hizo llorar muchísimo, pero darme cuenta de las decisiones, ¿no? Y darme cuenta de que no siempre podemos echar las decisiones para atrás, o de que hay que tirar para adelante con lo que hemos decidido hacer y asumir consecuencias y listo. Pero es un libro que para mí fue muy duro y me hizo llorar bastante por su historia y bueno, por situaciones personales que había vivido yo también con temas muy parecidos con gente amada y cercana. Pero es un bueno. libro que me llegó a las fibras profundamente. ¿Y cómo lo presentaste en el contexto en el que te mandaron a leerlo como, en tu formación como educador? Porque como lector, ok, te lo Mira, disfrutaste y tuviste esta experiencia, todo lo que nos acaba de contar. Ahora, pero ahora, ¿cómo lo presentaste como tarea? Porque tenías una tarea, mira, ¿no? yo Que lo te lo asignaron. relacioné, sí, yo lo relacioné con la importancia de conocer tu vocación, de saber quién eres, de saber qué es lo que tienes para avanzar y ver qué es lo que quieres ir aprendiendo en tu vida. Y por ahí me fui. Ok, Y o sea, recuerdo como que un fue un tema 19 de en ese ensayo, elección, ¿no? entonces, De elección como tal. de elección. Sí, de elecciones y de estar en la ruta adecuada, que es importantísimo en el proceso educativo, pues darte cuenta de que estás donde quieres estar, de que eso es lo Claro. que quieres hacer el resto de tu vida. Perfecto. Ok, otra de las preguntas que me llamó súper la atención tu respuesta. ¿Por qué? Porque lo máximo que yo he releído un libro son 3 veces, ¿no? Y esto es la novena revelación. Tú has leído Cien años de soledad, ya llevas 8 veces que lo has leído. ¿Qué has Ocho veces. encontrado de la novela en tu octava lectura? ¿Qué has encontrado de nuevo? ¿Qué te ha enamorado después de leerlo 8 veces Mira, la octava lectura fue en abril de 2020, en pleno confinamiento de de la pandemia? pandemia. Sí, y es que es cómico porque cada vez que yo agarro ese libro es porque quiero recordar lo que ocurre con un episodio en particular. Ok. Entonces, en esta oportunidad, yo quería recordar cómo había sido el ascenso de la Bella y todo esto tendiendo su sábana, y quería recordar esta escena. Quizás, no sé, estaba tan conectado con todo lo que estaba ocurriendo, con la trascendencia, que fue con lo que me conecté. Y, y, y fíjate que no fue lo que más disfruté de la lectura. Lo que más disfruté fue la relación entre, ay, se me fue, Dios mío, 8 veces se me van los nombres de Arcadio con el gitano, ay, se me fue el nombre del gitano ahora. Bueno, X, X. Dios mío, Exacto. la memoria, ya son 49, Carlos, ya son 49. Este, 49 añitos, hijo, ya la memoria empieza A a hacer fallar. tostada, pero esa relación de Ya. complicidad y de descubrimiento y de compartir lo bonito que se tiene de parte de uno con el otro y de darse cuenta de cosas y buscar al otro. Claro. Esa complicidad que hay entre ellos me gustó mucho porque sentí que me conectaba mucho con lo que soy también como asesor, como coach, como acompañante, ¿no? Ese ayudar a que el otro descubra sus tesoros y los vaya compartiendo conmigo. Y cuando alguien se siente y me dice, me di cuenta que soy bueno para esto, o lo último que viví que fue con una profesora universitaria que quería mejorar como profesora y me dice, ya me siento más segura, ya doy mejor la clase.
son momentos en los que me conecté y eso fue lo que más me gustó de esa última lectura, el verme allí reflejado y tomar cosas del gitano maravilloso. Bueno, de hecho es uno de los beneficios de las relecturas, ¿no? Que tú te puedes enfocar en otras cosas porque ya conoces la Ujú. historia, ya conoces el desenlace, entonces te puedes dar el lujo de prestar atención a otros detalles sin perderte la trama, que cuando es por primera vez nos enfocamos en las novelas, en descubrir, en no perder el foco Sí, de la trama central. Bueno, y después de 8 veces, creo que está súper dado el que te puedas dar esa oportunidad. Ahora, eso es partiendo, lujo. sí, ese lujo, partiendo de eso, te pregunto lo siguiente. ¿Viste la serie 100 años de soledad de Netflix? Y fue una de las pocas personas que le gustó. Oh, ya, y eso era lo que te iba a preguntar. Después de 8 veces de leerte la novela y con distintos enfoques seguramente, entonces Ujú. te gustó, o sea, te gustó la adaptación, partiendo que debemos estar claro y ser consciente, a veces a mí se me olvida, pero que Que es una visión. llevar un libro a la pantalla, llevar un libro a una película, al cine, obviamente hay cosas que se van a perder, hay cosas que se van a reescribir para que efectivamente sean más sensacionales, para que sean eh, a lo mejor a veces menos poética, pero más impactante. X, ¿no? Entonces, Sí. esa realidad no la debemos perder, pero si tú me dices que te gusta, yo no la he visto, yo sí he leído Ujú. 100 años de soledad una sola vez hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos a decirte que dos, ¿ok? Porque la primera lectura fue esos fragmentos que nos daban en el libro de castellano, ¿ok? En el liceo, En bachillerato. o sea, en Ajá. bachillerato, que tenías ese como resumen general, ¿ok? Y después sí Ujú. recién, no tan reciente, la leí completa, ¿no? Otra vez. Sí, a mí me gustó muchísimo. ¿Y por qué no has leído Doña Pero esa- Bárbara? Por ejemplo, yo sí leí Doña Bárbara y la leí antes de ver la novela, cuando sacaron la ujú. novela en Venezuela y ver otras adaptaciones que han hecho. Yo sí leí Doña Bárbara. Antes de eso, a mí me gustó muchísimo Doña Bárbara y sobre todo esa magia, ¿no? Del escritor de describir el llano venezolano, ¿ok? ¿Por qué tú no has tenido ese uno de tus libros pendientes, doña Bárbara? Mira, aunque en bachillerato, en el liceo nos mandaron a leer muchísimo y era lectura obligatoria todo el tiempo, para nosotros no lo fue. Para nosotros con Rómulo Gallegos nos tocó Canaima. Y yo te confieso que yo no pude conectar con Canaima. Yo no pasé de las primeras 3 páginas. O sea, Oh, fue el único libro en bachillerato que yo no pude leer porque no hubo conexión, no hubo nada que me conectara con eso. Y le he tenido muchísimo miedo a que me pase eso con Doña Bárbara, que tanta gente la ama, que ha tenido tantas adaptaciones a nivel internacional exacto. y es quizás uno de los libros más reconocidos de Venezuela, de un autor venezolano. Me ha dado miedo decepcionarme del libro. Entonces, ese miedo a decepcionarme ha hecho que no lo agarre todavía. Y de hecho, ni lo tengo, ni lo he comprado. Sabes que a veces los lectores compramos libros Claro. que terminan guardados y tengo libros en su papelito, te lo confieso, en su papelito original, que no he leído todavía. Y bueno, no ha llegado el momento, no ha sido nuestro. Yo también creo que los libros te eligen a ti, Sí. de alguna Hay manera, y momentos. no ha sido el momento. Los Sí. libros tienen su momento. ¿Sí? A mí me ha pasado con libros que yo he comenzado a leer y dejo de leer porque no me enganchan en ese momento. Yo soy de que igual, con las películas malas yo me quedo hasta el final. O sea, yo la veo hasta el final Ujú. para tener el criterio de poder decir si definitivamente es mala. La ¿Ok? visión. Con los libros, yo he abandonado libros. No me parece que sea algo horroroso. Pero sí, muchos libros que yo he abandonado he retomado en ciertos momentos, en cierto tiempo después, y sí, los he terminado y lo he visto desde una perspectiva totalmente distinta y me ha gustado. Entonces, Ujú. es totalmente válido. Ahora quiero que de otra de tus respuestas, quiero que me hables porque ahí sí yo desconozco completamente del mundo de Agatha Christie, ¿ok? Lo que sé de Agatha Christie son las adaptaciones que he visto en series
o en película, no he película. leído ningún libro de ella, pero háblame, dice, tu personaje literario favorito es Miss Marple, ¿ok? Cuéntame de Miss Marple, qué es, por qué es tu Sí. favorito, qué hace ese personaje que te hace que sea tu favorito. Mira, Miss Marple es una viejita que Ok, resuelve crímenes y eso me encantó. Bueno, Agatha Christie es una ajá. de las autoras que he leído casi que la mayoría de sus libros. Me quedan como cuatro o cinco pendientes por allí que no he conseguido todavía a lo largo de mi vida. Yo había hecho hasta una lista y la perdí. De ella me encanta la capacidad que tiene para desde la tranquilidad, desde la paz, desde ese estar relajadita, porque bueno, estemos claros que nosotros no tenemos contacto con los libros, sino con la imagen y con la idea que nos vamos haciendo de los libros en el caso de la literatura, ¿no? O sea, yo no tengo contacto con la historia que escribieron, sino con la que me estoy imaginando y la que estoy viviendo. Entonces, ella para mí es esa tranquilidad. Y a mí me ha sido inevitable, Carlos, y esto va a sonar muy loco y muy friki, relacionar a Miss Marple con mi superhéroe favorito, que es Batman, ¿no? Ok. Y porque actúan desde el razonamiento, el armar los rompecabezas en su cabeza, desde el análisis profundo de situaciones, desde comprender lo que está pasando, eh, con la tranquilidad, con la certeza, con esa paz que están reflejando. Entonces, ella me encanta porque me causa gracia. Imaginarme a una viejita normal de estas que van en la calle o que se sienta en la plaza con el tejido, resolviendo crímenes, encontrando asesinos y analizando tanto las situaciones que no te imaginas que es eso lo que van a hacer. Entonces, es un personaje que sorprende, que hace cosas totalmente inesperadas y eso me encanta de ella. No es, bueno, Agatha Christie nunca es predecible en ninguna historia. Eh, Me encanta. De verdad que fue la primera que me vino a la Ah, ok. cabeza. Sí, 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 yo creo que todos conectamos con personajes que nos marcan y nos hacen ser nuestros favoritos. Ok, en la Ujú, pregunta del libro que no te gustó, ¿sabes qué me impresionó que no te haya gustado el alquimista de Coelho, ¿no? Yo sé que a todo el mundo no le gusta Paulo Coelho. A veces siento que también que atacan ese género como en el que se enmarca ujú, Pablo Coelho, lo atacan mucho, o sea, le quitan el mérito que pueda tener. Y particularmente me toca eso. ¿Por qué? Porque El alquimista es uno de mis libros, de mis primeros libros favoritos. Y además cuando yo decido empezar a escribir, ¿ok? Mi inspiración por el viaje del héroe es el alquimista para escribir la pieza ujú. faltante, ¿no? Eso. Yo decido escribir la pieza faltante como primera novela, como una manera yo lo llamo así, una manera de evolucionar lo que yo vengo haciendo con la escuela de co-desarrollo, la parte de capacitación, llevarlo a un siguiente nivel y es ahora a través de historias entendiendo y comprendiendo que nosotros como seres humanos nos gusta contar historia y entonces es una manera de no solamente llevar ficción, sino también llevar espacios para que la gente se refleje y piense y encuentre herramientas con la cual pueden también aplicar a sus vidas y desarrollar. Entonces Ujú. en ese contexto y cuando yo digo, bueno, ¿qué tono le voy a dar? ¿Ok? ¿Qué línea? Ok, mi inspiración, honestamente, fue El Alquimista, porque a mí me gustó ese viaje del héroe Ujú. que presenta Coelho con la historia del alquimista. Ahora cuéntame a ti por qué, o sea, la pregunta inicial sería, ¿lo leíste y efectivamente después de leerlo no te gustó? Prepárate para lo inesperado, Carlos, porque a mí Pablo Coelho me encanta. Ok. Lo primero que yo leí de él fue Verónica decide morir y Yo fue un amo libro que, Verónica una decide historia que morir. me atrapó. Me disfruté Brida con toda su historia mágica, me disfruté Orillas del Río Piedra, me senté y lloré, me disfruté el vencedor no está solo, el vencedor no está solo, me disfruté El demonio y la señorita Prim, Las Valquirias es un libro que amo, 11 minutos me ha encantado, Oh, pero el qué último que yo cosa, leí fue El alquimista.
Y yo sentí que después de haberme paseado por todas esas maravillosas historias que a mí me encantan, y hay gente que dice, es que él quiere escribir autoayuda. Y yo digo, no, él no escribe autoayuda, él escribe historias y tú vas a encontrar allí Exacto, lo que tal te cual. guste. Y es un Sí. estilo que a mí me gusta y yo he descubierto muchas cosas y he trabajado muchas cosas en mí de autoconocimiento, de autosuperación, gracias a esas historias que voy leyendo allí. Y tenía muchas expectativas con El Alquimista, pero cuando lo leí, yo me quedé con la sensación de que, ay, esto era todo. Eso era todo, ok. Me quedé con la sensación de Claro, que me faltaba algo. Me faltó algo allí después, bueno, obviamente fue lo primero o sus inicios. Y ya después fue madurando con todo lo que yo fui eso te lo iba a encontrando decir, allí. ¿no? Te lo iba a decir, es un libro simple, vamos a decirlo, pero simple sin Sí, quitarle todo el mérito. Cuando simple es desde, o sea, minimalista, o sea, es una historia muy, sí, y pudiéramos decir que hasta plana, aunque no es plana la historia, ¿no? Pero yo creo que el punto es el momento en que él escribió. Y cuando estoy hablando, cuando tú me estás diciendo, cuando me cuentas todo lo que tú leíste de Coelho, obviamente todo eso fue el después y obviamente debe haber evolucionado y mostrado una madurez. Y me acordé de una entrevista a Carlos Ruiz Zafón, no sé si conoces a Carlos Ruiz Zafón, español. Yo amo su tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Y en una, cuando yo leía el primer libro de él, que es La Sombra del Viento, okay, él tiene, fue un exitazo, vamos a decirlo así, a lo entrevista, y él cuenta de que él empieza a escribir adolescente, y de hecho gana premio con tres libros que escribió para adolescente y cuando él era adolescente. Entonces la editorial Planeta, que era la editorial que estaba él en ese momento, le pidió para reeditar esos libros y lanzarlos de nuevo y él dijo que no, que esos libros eran parte de su historia. Esos libros obviamente decía, mira, yo, él decía él, con lo que yo sé ahorita y con lo que yo he aprendido y con lo que yo he crecido como escritor, yo agarro ese libro y lo voy a cambiar, porque obviamente estoy en un momento totalmente distinto. Entonces yo quiero respetar pero mis ya ese no soy inicios. yo. Y ese no soy yo, o sea, ese no es el escritor que Ujú. soy ahora y te aseguro que voy a encontrar cosas que no me van a gustar. Entonces yo en honor a mis inicios, obviamente no, dejémoslos tal cual. Y Editorial Planeta lo saca tal cual como lo reedita, o una otra edición, pero conservando tal cual como él lo escribió cuando era Ujú. adolescente para un concurso de literatura juvenil. ¿No? Entonces, posiblemente, o sea, es una inferencia aquí mía que te haya pasado eso con el alquimista, ¿ok? No sé si leíste La Bruja de Portobelo, Sí, de Coelho, o sea, sí. eso te El digo. Saí, el Saí. Ya te mencioné 11 minutos también. Sí, Hay me alguno que me mencionaste está 11 minutos. faltando. Los tengo allá abajo en la biblioteca. Ay, hay alguno que, bueno, alguno me está faltando, pero sí, y me los disfruté muchísimo. Y fueron libros metro para mí también. Ok, perfecto. Sí, entonces, ¿qué es lo que te ha dejado si haces Ujú. un inciso en este momento? ¿Qué nos puedes decir que te ha dejado la lectura? Carlos, yo creo que no hay evolución, no hay aprendizaje, no hay crecimiento sin lectura. La lectura es la que nos permite aprender, crecer, conocer. La lectura me ha dejado la posibilidad de comprender que hay otros mundos. Me ha hecho más empático para entender lo que está sucediendo allí con esas otras, en el caso de que son historias. Me ha dejado la certeza de que nadie tiene la verdad absoluta y de que puedo leer un tema tratado por distintas teorías, por ejemplo, y entender qué es la visión de cada uno y hacer mercadito y quedarme con lo mejor que dice cada uno y tejer mi propia definición, mi propio concepto, mi propia visión. La lectura deja madurez, deja crecimiento, te ayuda a escribir. Ajá. La lectura ha mejorado o ha hecho milagros con la ortografía. Se va a acabar la sesión. Eh, es que
la lectura es parte de la vida, ¿no? Así como el cuerpo necesita del alimento, como necesitamos el aire, como necesitamos la distracción, la lectura es una necesidad para crecer mentalmente, espiritualmente, crecer en todos los sentidos, es alimento para nosotros como seres humanos en todas las dimensiones, es como un pan que va para todos, para todas las dimensiones que tenemos como ser humano, física, emocional, intelectual, espiritual, para todos, es lo que nos permite desarrollarnos integralmente. No sé Totalmente. cómo encontrar las palabras para esto, No, no, de verdad. mejor explicado imposible y obviamente transmites tu pasión y que disfrutas la lectura. ¿Qué estás leyendo ahora? En este momento que estás leyendo, en tu presente. Mira, en este momento estoy en mi libro Metro, es una mochila para el alma, Ajá. y mi libro Casa, mi libro Disfrute, son las lanzas coloradas, que no lo había leído nunca y me estoy encontrando con esta historia tan impactante. Oh, Entonces voy en ese momento donde ya se están revelando estos esclavos, están en contra y él está reclutándolos para que todos se vayan y abandonen a sus amos y se vayan a la lucha. Estoy en ese momento, y casualmente coincide con mis luchas o con mi historia personal en este momento, abandonando muchas cosas para dedicarme a lo que soy realmente y lo que quiero hacer. ok, ¿qué libro nos recomiendas hoy? Hoy les recomiendo Hacia una nueva tierra de Eckhart Tolle, y porque este libro habla mucho de retomar la conciencia, de ser más conciencia. Y creo que en este momento histórico, y lo conversaba en estos días con alguien que me preguntaba qué es necesario para que exista la paz. Yo le decía tener conciencia del otro, saber que el otro existe, saber que el otro está allí y es válido también. Entonces creo que es un libro que como momento histórico, como sociedad, nos ayuda a eso, a entendernos a nosotros, a entender al entorno y saber que existe algo más allá de nuestro propio ombligo. Entonces ese es el libro que recomiendo en este momento. Perfecto, mejor. Qué bueno, lo voy a anotar, lo voy a anotar, te lo aseguro, para tenerlo dentro de mis listas de pendientes y de recomendaciones. Bueno, Gustavo, estamos llegando ya al final. De verdad te agradezco muchísimo esta amena conversación. Sin lugar a duda va a nutrir muchísimo el artículo que vamos a desarrollar para presentarte a ti en Voces Lectoras como un lector ya demostrado, apasionado, y además que lees un poco de muchas cosas, ¿no? De muchos géneros. Entonces eso sin duda es admirable, ¿ok? Porque no todos tenemos la capacidad de apuntar por muchos lados. Yo estoy ahorita Ujú. escribiendo la parte si lo enmarcamos en un género, la parte del género reflexivo, pero mi lectura favorita es thriller policíaco, Ujú. ¿no? Y no escribo y no creo Ay, que me atrevería a escribir en esa onda, pero es lo que es lo más que me gusta leer, ¿no? Pero sin embargo estoy escribiendo en ese género y obviamente también escribir en ese género me invita a que tenga que explorar mucha de la literatura enfocada a esa parte. Bueno, a Dios gracias, yo creo que un poco la preparación previa para la escuela de ecodesarrollo me ha dado, ¿no? Esa base para sí. poder lanzarme por ese género, pero sin duda sigo aprendiendo y sigo disfrutando de lo maravilloso de la lectura. ¿Okay? Entonces, una vez más, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por esta conversación amena y bueno, ya pronto te estaré informando cuando rompemos definitivamente el celofán en esta sección de voces lectoras que va a ser pronto, o sea, no creo que sea más de una semana en que ya tengamos el artículo publicado, Gustavo. Muchísimas gracias, que tengas Maravilloso. Gracias, un Carlos, por esta bonito invitación. Yo me domingo. lo he disfrutado mucho. Qué bueno. Esa es la idea, esa es la idea que lo disfrutes cada uno de las personas que vamos a estar invitando por acá. Vale, que tengas bonito domingo y que descanse.
Gracias, Carlos. Abrazo. Feliz fin de semana. Igual, Feliz domingo ya. igual para ti.